Queridos amigos, bienvenidos a Tiempo de Tertulia, programa de multidifusión que se emite en España e Iberoamérica. Hoy con el tema El Islam en nuestros días. Nos acompañan los siguientes invitados. Don Francisco Serrano Oceja, periodista y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Doña María Dolores Algora, experta en Magreb y mundo árabe, profesora de Historia en la Universidad CEU, coordinadora de la Conferencia General Palestino-Israelí, autora de numerosas publicaciones, entre las que destacamos, por ejemplo, Relaciones hispano-árabes durante el régimen de Franco. Bienvenida. Muchas gracias. Doña Rosa María Rodríguez Magda, doctora en Filosofía, escritora y autora de un libro reciente titulado La España convertida al Islam. Gracias por estar aquí. Gracias. Don Jorge Trías, abogado y columnista de La Gaceta. Es un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Don Rodolfo Gil Benumella Grimau, escritor, especialista en el mundo árabe, autor de numerosos libros sobre esta temática, entre los que simplemente vamos a destacar La política y los moriscos en la época de los Austrias y una extensa, completa y recomendable bibliografía española sobre el norte de África. Es un placer tener de nuevo con nosotros. Encantado. Y don José María Torrijos Carrillo, sacerdote agustino, escritor, vicepresidente del PEN Club de España, persona polifacética y conocedora especialmente del norte de África. Es un placer tenerle de nuevo también con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Bien, el tema que hoy nos convoca es variado, polémico, controvertido, pero vamos a arrojar algo de luz sobre estas cuestiones que hoy están en todos los medios de comunicación y sobre las que entendemos existe también un cierto desconcierto y también un gran desconocimiento. Don Francisco Serrano, ¿cree usted que es posible la convivencia interreligiosa en nuestros días? Yo no solo creo que sea posible, creo que es necesaria, es absolutamente necesaria. Hay quien sostuvo la tesis, o sostiene la tesis, porque todavía se siguen manteniendo estas ideas de que el futuro choque de civilizaciones será un choque fundamentalmente de naturaleza religiosa. Por parte, habría que matizar también de qué interlocutores estamos hablando en este posible diálogo. Si nos referimos en concreto a la cuestión del Islam y el cristianismo, el Islam y el catolicismo, por parte del catolicismo, por utilizar una expresión que entienda a todo el mundo, el diálogo es una exigencia de la naturaleza propia, de la dimensión, de la revelación, de la aceptación de la revelación. Una exigencia que tuvo, a mi modo de ver, un momento culminante, que es el Concilio Vaticano II, donde uno de sus textos fundamentales planteó la cuestión del diálogo interreligioso y en concreto del diálogo con el Islam. Evidentemente el Vaticano II es fruto de una consideración histórica, de una práctica histórica. Respecto al diálogo había que distinguir los niveles del diálogo. Es decir, es distinto, es diferente, los procesos no son los mismos, el diálogo teológico, en el diálogo con el Islam hay un problema no solo de definición terminológica, sino de ausencia de unidad de criterios, ausencia de unidad de autoridad respecto al diálogo teológico. Podríamos hablar también de un diálogo filosófico, cultural, social, y a mí me gustaría hacer referencia a un diálogo que yo creo que es fundamental, siguiendo las tesis, por ejemplo, del del jesuita experto en mundo árabe, el padre Khalil Samir, el diálogo de la caridad. Yo creo que es fundamental para el diálogo con el mundo del Islam, con la religión del Islam, el diálogo de las obras, de la exigencia del encuentro en el hombre concreto y en las necesidades del hombre. Creo que todo diálogo, ahora bien, podríamos establecer los criterios, se debe hacer desde un presupuesto de identidad, desde una concepción y una asimilación de la historia, no podemos olvidar la historia, que marca decisivamente el momento del presente, y después de una perspectiva de futuro en la construcción de un mundo mejor, incluso de purificación interna o de reconocimiento de las situaciones internas. Yo no sé si plantearíamos hoy en esta tertulia la cuestión de si el Islam necesita un proceso de ilustración o necesita un proceso de ilustración, tal como hemos entendido en relación, que supongo hablaremos de ello, de las declaraciones de Benedicto XVI, lo famoso discurso Ultima Lectio de Benedicto XVI en Ratisbona y la posterior eclosión de respuestas o de ondas a ese discurso.
vamos a intentar entrar en muchos de esos temas que he apuntado. Y efectivamente, de la historia tenemos que hablar. Profesora Algora, háblenos un poco de la historia del Islam en Europa y en concreto en España. Bueno, yo me veo la historia del Islam en Europa en conjunto, pues sería un tema amplísimo, ¿no? Por referirnos a España, que es donde estamos, pues todo el mundo conoce nuestro pasado histórico en relación con el mundo árabe islámico, que procede desde el 711 hasta 1492, fechas que normalmente conoce cualquier español, incluso a los estudiantes en los institutos, es algo que todo el mundo conoce. Se ponen 8 siglos de pasado histórico que no suponen en absoluto una fase continuada, sí de presencia, pero no siempre igual. Hubo momentos de entendimiento, de convivencia, hubo momentos de coexistencia, hubo momentos de rivalidad, hubo zonas de frontera donde no era igual la existencia de las dos culturas frente a otras zonas de entendimiento. Por tanto, de la trayectoria histórica ha quedado un legado importante. Pero no solo el legado político que ha quedado, que vivió de forma paralela a otro legado, que fue el legado de toda la reconquista de otra cultura diferente como la cultura islámica, sino que yo creo que también ha quedado un legado social muy importante. Yo tengo siempre la costumbre de decir que nosotros en el fondo los españoles tenemos muchas más cosas de costumbres de esta cultura, muchas más de las que somos en realidad conscientes, y muchas veces contrastando nuestras propias costumbres sociales con las que existen en otros países europeos, pues es cuando podemos percibir que nosotros tenemos un legado histórico que es ineludible y que ha dejado una huella, y eso es una característica propia nuestra. Eso por referirnos a los tiempos de la Edad Media, Edad Moderna, que todo el mundo conoce. En época, eso quizás nos haya servido un poco de base para poder explicar que ya en la época contemporánea, más reciente, España siempre haya tenido pues una relación o una presencia especial en el mundo árabe islámico, haciendo, bueno, pues porque ha tenido sus propias peculiaridades en el proceso de colonización. Nosotros no hemos sido en el siglo XX una potencia como ha sido Francia e Inglaterra. Eso nos ha servido en algunas ocasiones de unas ventajas, otras veces de desventajas en nuestra presencia actual, pero incluso desde España puedo decir que siempre ha sido una trayectoria de la proyección exterior, la relación con el mundo árabe. Concretamente, pues como acabas de aludir, yo hice una investigación de años durante cómo habían sido las relaciones con el régimen de Franco, muy específicas, pero también en las épocas de la transición y en las épocas actuales, España siempre ha tenido una prioridad hacia estos países del Mediterráneo en conjunto en su presencia internacional. Entonces creo que la historia y el presente se enlazan en cierta medida, ¿no? Muchas gracias. También luego vamos a puntualizar algunos de esos aspectos históricos que realmente son interesantes. Doña Rosa María, usted acaba de publicar un libro, La España convertida al Islam. ¿Cuántos islamistas o practicantes del Islam podemos contar en España? ¿Qué peso específico tiene en nuestra sociedad? ¿Y realmente ese es un título provocador o realista? Bueno, la España convertida al Islam se centra sobre todo en el movimiento de conversos, que es un movimiento que surge sobre todo a partir de los años 70 del pasado siglo, y que configura una idiosincrasia especial. Entonces yo no me ocupo tanto, aunque hago un poco un mapa de cuáles son las tendencias, las comunidades islámicas presentes actualmente en España, muchas de ellas fruto sobre todo de la inmigración, pero me centro en ese fenómeno autóctono de unas personas que proceden normalmente pues o bien de sectores ya religiosos, pero católicos, o de sectores políticos que se convierten al Islam y empiezan a generar una serie de comunidades que después podemos tratar. Pero vamos, lo que a mí me ha interesado es, por un lado, hacer esa pequeña historia, porque me parece que, como comentaba nuestra compañera, España tiene una situación específica con respecto al mundo árabe histórica,
y eso hace también que en el imaginario, a la hora de buscar la propia identidad de lo español, se remita muchas veces al imaginario de Al-Ándalus, el mito de la convivencia de las tres culturas. O sea, me ha interesado, por un lado, hacer un mapa de cómo está el Islam actualmente en España, cuáles son las corrientes, cómo es la corriente de los conversos específica, cuáles son los mitos o las referencias ideológicas más importantes, y eso entroncarlo con el panorama europeo. En Europa la inmigración musulmana está asentada desde hace mucho tiempo. Hay musulmanes de segunda, de tercera generación, cosa que todavía no ocurre en España. Entonces ese liderazgo intelectual, por así decirlo, lo tienen los conversos españoles, pero a mí me parece que fruto de lo que han sido los últimos acontecimientos, España debe aprender de las experiencias que estamos viendo para proponer un modelo de diálogo, de integración que sea factible y posible. Y en ese aspecto también pues, me he profundizado un poco en ciertos temas, dando un poco las claves, pues la polémica entre el comunitarismo, el laicismo, que se puede entender por feminismo islámico, en donde está aquella también debate entre choque o alianza de civilizaciones. Este es un poco el panorama del texto. Muchas gracias. También nos está haciendo propuestas sobre las que luego vamos a volver. Señor Trías, al comienzo el profesor Serrano pues, ha mencionado brevemente las palabras, las declaraciones, el discurso del Papa Benedicto XVI. ¿Por qué cree usted que ha tenido o ha provocado ese gran revuelo internacional y especialmente en las personas que están dentro de la cultura o la religión islámica? Bueno, yo creo que aquí habría que distinguir algunos conceptos, ¿no? Primero, desde el pontificado de Juan Pablo II, la Iglesia Católica creo que se ha empeñado en lo que se ha llamado el diálogo interreligioso. Y el Papa actual, Benedicto XVI, es uno de los puntos claves de su pontificado. Llega el viaje a Alemania, la lección magistral de Ratisbona y esa explosión de indignación del mundo islamista, o sea, del islamismo. En cambio, una reacción absolutamente distinta y moderada de otros líderes del Islam, por algo que creo que habría que distinguir. Un islamismo profundamente combativo, que interpreta probablemente su propio texto sagrado de una manera muy específica, y otro mundo mucho más intelectualizado, probablemente más minoritario, más asentado en algunas de los países democráticos de mayoría islámica, porque no hay que olvidar que en Indonesia, por ejemplo, hay 300 millones de habitantes, la mayoría son islámicos, es de religión islámica, y es una democracia, o sea, eso de unir gobiernos teocráticos o dictaduras a Islam tampoco es así. En India hay una minoría importantísima islámica. Bueno, entonces se arma todo ese revuelo que me cuesta creer que no estuviese de alguna manera calculado. El Santo Padre se reúne a los pocos días en Castel Gandolfo con los diplomáticos y líderes religiosos y lanza un concepto que ha pasado bastante desapercibido, que a mí me parece fundamental para el diálogo interreligioso, que es la reciprocidad. ¿Existe reciprocidad entre lo que es la enseñanza o la propagación de nuestra fe, al menos lo que tenemos esa fe, la fe cristiana, el catolicismo, y los que tienen esa otra fe, que es la fe islámica? Bueno, yo creo que esa es la clave, una de las claves del tema que dejo aquí sobre la mesa para que podamos hablar de ella. La palabra reciprocidad. Volveremos sobre Muchas gracias. Esta propuesta también.
Don Rodolfo Gil Benumella es una persona que viaja periódicamente al mundo árabe, ha hecho varias investigaciones, estudios incluso de asesoramiento para los gobiernos occidentales y para el gobierno español. Pero antes de meternos en cuestiones un poco más áridas, yo le pediría que, como puede existir cierta confusión conceptual, vamos a realmente diferenciar lo que es árabe, musulmán, islámico o islamista, si le parece, o concretamente las diferencias entre islamismo e islam, porque parece que todos confundimos, ¿no? Cuando hablamos de islam, pues identificamos a todas las personas que están dentro de esta cultura, de esta fe, con el islamismo, cuando realmente es algo incorrecto, porque el islamismo simplemente está representado por un grupo de los que practican el islam. ¿Por qué no nos ayuda en esta confusión de conceptos, de términos, para que podamos entendernos mejor en este coloquio? Bueno, yo creo que realmente lo primero que voy a decir son cosas muy elementales, ¿no? Elementales y que todos conocemos. Lo que pasa es que en una conversación rápida o en los medios, sobre todo, se confunde a veces una serie de conceptos que, como acabo de decir, conocemos. No tiene nada que ver, evidentemente, el concepto árabe, o la palabra árabe, con la palabra musulmán o islámico, o como se quiera, ¿no? Es decir, una cosa es ser árabe, y hay varios millones de árabes que son cristianos, de varias formas, incluso católica, como los marronitas, y otra es ser musulmán, donde hay cientos de millones de musulmanes que no son en absoluto árabe, ni hablan árabe, ni tienen cultura árabe en absoluto, ¿verdad? Pero son musulmanes. Sería tanto como decir que todos los europeos son cristianos, ¿verdad? Y confundir a europeo con cristiano en cualquiera de sus formas, o europeo con católico, mucho mejor, ¿verdad? Que son dos cosas pues dispares. Hay europeos que no son ni cristianos ni católicos, y hay muchísima gente en el mundo que son católicos y cristianos y que no son europeos. Bueno, esta sería una primera acepción. Después, una cosa es Islam, que además hay dos corrientes dentro del Islam y se suelen confundir mucho, sobre todo en sus acciones. La única persona, concretamente, que disculpó, por decirlo de alguna manera, el discurso del Papa hace poco ha sido el presidente de Irán, que es chií, ¿verdad?, Ahmadinejad, y no representaba en absoluto nada más que, bueno, su propio sentir, y el sentir en todo caso de los chiíes de Irán. Hay muchos chiíes que no están en Irán. Y los chiíes en general, como todo el mundo sabe también, aunque quizá no acuda a la mente la diferencia, son distintos de los suníes. Es decir, el Islam tiene lo mismo que el cristianismo tiene, católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos y qué sé yo qué, pues el Islam tiene fundamentalmente en este momento dos formas de ver el Islam, y dos formas bastante distintas. Una es la sunna, que es el Islam en general, y que también tiene escuelas internas, y otra es la shia, que se diferenció ya desde el principio del Islam, se diferenció pues conteniendo dentro de sí una serie de elementos que yo calificaría de gnósticos, ¿verdad?, del helenismo gnóstico y probablemente otras cosas, ¿no?, de religiones persas y demás. Y entonces es distinto. El Islam suní no tiene iglesia de ningún tipo, no hay jerarquías, hay una serie de señores que estudian para ser, vamos a decir, que sacerdotes, pero que después es la propia comunidad la que les contrata, etcétera, etcétera. Y después el Islam chií, que sí tiene jerarquía. Tiene una jerarquía que es bastante similar a las jerarquías cristianas, ortodoxa o católica, por ejemplo. Bueno, estos serían dos de las diferencias, ¿verdad? Hay dos Islam distintos. Árabe no significa ser musulmán, sino que simplemente es una cultura y una etnia, en cierto modo. Y después, insistiendo un poco sobre lo que acaba de decir mi compañera María Dolores, y sobre una cosa que está totalmente extendida, ¿verdad?, en la historia de España,
Al-Ándalus no termina en 1492, en absoluto. Decía, Al-Ándalus tiene un epígono muy largo, que es toda la época de los moriscos, ¿verdad?, que termina oficialmente en la expulsión de los moriscos en el siglo XVII, y que realmente en buena parte no termina, puesto que moriscos hay y ha habido hasta el pleno siglo XX en algunas partes de España. De hecho, parte de estos moriscos, todos supongo, han pasado después a ser convertidos al Islam, aparentemente. Es decir, han vuelto al Islam, pero de una manera oficial, ¿verdad? Pues tanto en Granada, por ejemplo, Alpujarra, donde había, Alpujarra Baja, donde había pueblos enteros que eran moriscos. Concretamente, en los años 60 estuve yo por allí y estuve conviviendo con ellos, y era gente que desconocía más o menos lo que era el Islam, pero seguían siendo musulmanes. Un poco como en Portugal ha habido pueblos hasta ahora mismo que eran judíos y que han vuelto al judaísmo porque lo tenían dentro de sí mismos, ¿verdad? Y bien, la península es un conjunto de singularidades, si es la verdad. Después, yo creo que en lo que se refiere al discurso del Papa en Alemania y a la reacción que ha provocado, la ha provocado efectivamente entre los islamistas, que no tienen nada que ver en realidad con los musulmanes. Musulmán es el señor que pertenece al Islam en general, ya sea de la Shia como de la Sunna, sobre todo de la Sunna. E islamista es un término muy reciente, y creado normalmente por los medios para significar un Islam revolucionario, en cierta medida, unos señores revolucionarios que están, por lo general, jóvenes, alguna gente no, que están formando un frente muy dividido de lucha contra Occidente. Pero este frente de lucha contra Occidente, es decir, los islamistas en general, surgen dentro del Islam. Hay dos formas de surgir, una dentro del Islam, que ciertamente hay islamistas, y otra dentro de los medios de información europeos que lo exageran, o americanos, ¿verdad? La de dentro del Islam, pues surgen en los años 70 aproximadamente, y son grupos de puritanos, incluso llegan a ser tan puritanos que vuelven a la Edad Media en algunas cosas. Había un famosísimo grupo en Fez que se enfrentó a la policía con arcos y flechas, por ejemplo, ¿verdad? Y pagados normalmente, y esto es una cosa que se puede decir perfectamente, por Arabia Saudí. Y Arabia Saudí ha estado financiando a estos grupos, dividiéndolos entre sí también para que no sean una fuerza común, ¿verdad? Sobre todo tanto en Oriente, concretamente en Egipto, como en el Magreb, concretamente en Túnez y en Marruecos. Eso por un lado. Por otro lado, pues yo quisiera en esta especie de puntualización de palabras que no nos refiriéramos nunca a fundamentalismo e integrismo como musulmán. Es decir, hay una tendencia en los medios a hablar del fundamentalismo y después se ha quitado adjetivo, ¿verdad? Hay fundamentalismo cristiano, hay fundamentalismo judío, hay fundamentalismo hindú, hay fundamentalismo, etcétera, y hay fundamentalismo musulmán, ciertamente, ¿por qué no? Y hay dos fundamentalismos musulmanes, concretamente el de Irán es fundamentalismo chií y es mucho más avanzado en sus tesis, ¿no? Y después integrismo, que es pues, otra palabra, sería el fundamentalismo en acción, en cierta medida, ¿verdad? Y de eso, pues yo sinceramente rechazo, yo creo que por completo, la idea de que exista un centro de acción, el famoso Al-Qaeda, ¿no? Un centro de acción internacional que esté montando todo esto. Creo que eso es una consecuencia fundamentalmente de la política de la administración americana actual, que le interesa efectivamente tener un enemigo centralizado, un enemigo un tanto peliculesco, como el Dr. No de las películas de 007, ¿verdad?, en sus tiempos,
Pero sin embargo sí existe una serie de gentes, de grupos, el caso de Madrid, el caso de Londres, por ejemplo, de grupos que se autofinancian, ¿verdad? Se autoabastecen de ideas incluso también. En algún caso van a estudiar a Pakistán y estas cosas, donde parece ser que escuelas de integrismo avanzado, y después pues hacen explotar sus bombas y se suicidan, por lo general. Es decir, son lo que se puede llamar franquicias. Son franquicias, lo mismo que es una franquicia de, pues, no sé, de coches tal, de cualquier marca, hay una franquicia de esto, ¿no? Entonces, un grupo de gente joven, por lo general, que normalmente, y esa es una de las características, no ha sido muy musulmán antes, de repente pues entra en esta mecánica por una cuestión de revancha y odio hacia los ataques de Occidente en términos generales, la guerra de Irak, los asesinatos selectivos de Israel, en fin, un montón de cosas más, ¿no? Pero sobre todo la guerra de Irak verdaderamente ha impulsado mucho esto y los asesinatos selectivos también. Y entonces pues se reúnen, se procuran tener sus armas, su dinamita o lo que sea y tal, su goma 2, y lo compran, como ha sido el caso de los trenes de Madrid, y después pues bueno, lo hacen estallar. Nadie piensa en ellos, que es una gran ventaja, ¿verdad? Nadie piensa en fulanito, fulanito y fulanito que son tenderos o estudiantes, nadie. En general las policías están pensando en una cosa estructurada, en una cosa tipo de los terroristas que conocemos, en fin, tanto del IRA como de ETA o de lo que sea, ¿no? Entonces nadie piensa en ellos evidentemente atacan y después no les importa morir. No les importa morir, al contrario. Entonces, pues se suicidan, como se suicidaron aquí, ¿verdad? Incluso se escaparon 2. Y esos 2 se sabe que han muerto en Irak en coches bomba, también voluntariamente. Entonces, todo el grupo ha desaparecido, completo. El que influyera en ellos, tal vez no, y esté en algún sitio y sea un sheikh, un jeque, ¿verdad? Muy respetado, pero en fin. De manera que esto es lo que... Respondiendo a lo que me pregunta Basilio, esto sería un poco la puesta a punto, ¿verdad?, de palabras y sentidos para que no nos metamos, como se mete la prensa muchas veces, en confundir una cosa con otra. Muy bien, procuraremos hablar con mayor propiedad y acierto. Don José María Torrijos, usted que, como hemos dicho al comienzo, conoce bien el mundo árabe, especialmente el del norte de África, el Magreb, que ha trabajado temas culturales y literarios. Me gustaría que nos hablase un poco de... Por un lado hemos dicho que existe un cierto desconocimiento, incluso histórico, del mundo árabe, del mundo musulmán y del mundo islámico, pero por otro lado hay un gran interés en la sociedad occidental, incluso en la española, por los temas, especialmente por los temas literarios musulmanes, árabes o islámicos. ¿A qué cree usted que se debe? ¿Seguimos pensando que el mundo árabe es ese mundo orientalista, idílico, de las mil y una noches? ¿Realmente nos interesa ese entronque histórico que también se ha apuntado aquí y tratamos de encontrarlo o reencontrarlo en la historia o en la literatura? ¿O por qué cree que los títulos firmados por autores de este entorno cultural y geográfico tienen gran difusión y una magnífica acogida por parte de los lectores españoles? En primer lugar, la pregunta es tan larga y tan compleja que creo que necesitaría un congreso, no una respuesta. En segundo lugar, he oído intervenciones tan inteligentes en mis compañeros que estaba absorto más en las respuestas de ellos que en lo que me iba a preguntar usted. Pero bueno, en mi modesta aportación, porque soy un conocedor relativo, y más bien yo diría que a pie de calle, la literatura en general, la literatura árabe, no digo musulmana, digo árabe, ha tenido siempre un interés grandísimo por España, por Al-Ándalus, especialmente en la parte de Oriente, que es un mito en la poesía, en la narrativa, para ellos Al-Ándalus. No sé si eso tiene algo que ver con las reivindicaciones que ahora se hacen, no creo. Pero sí ha habido una postura estética de nostalgia por ese paraíso perdido.
Luego existe también un reflejo dentro de la literatura española por el mundo árabe, que se ha visto en la literatura de tipo pues romántico, una visión romántica del mundo árabe, del mundo musulmán también, y actualmente existe un interés muy grande de la literatura en lengua española hacia bien Marruecos, bien el mundo árabe. De la misma forma que también en Marruecos y en el mundo árabe hay un interés por temas. Estamos hablando de países árabes muy diferentes entre sí en sus culturas, y de una España que siempre ha tenido interés por la lengua y la literatura árabe. De hecho, los estudios arábigos en España son muy antiguos y con figuras de notabilísimo renombre. Hasta yo diría que en España ha habido más interés por el mundo árabe que en algunos países árabes por el mundo español, en todos los ámbitos, tanto de la literatura como de la religión. O sea, es que estamos tocando cosas que a lo mejor mis palabras propiamente necesitarían muchas matizaciones, pero a mí lo que me parece muy interesante es lo que está pasando ahora, y es que tanto en la literatura, por ejemplo, en Marruecos, que es un país vecino a España, hay un gran interés por la literatura marroquí hacia lo español y Europa, sobre todo en temas como, por ejemplo, la emigración, en grandes escritores marroquíes, o en temas como la mujer o la infancia. Y en España se está dando una literatura también interesante, no siempre se comparten ciertas posturas, pero ahí está en el mercado, por una revisión de la presencia de España en Marruecos, por la temática de la emigración, que en el teatro está empezando a emerger también, y en el cine. Y yo creo que estos son fenómenos de culturas o países que han estado un poco, si no de espaldas, de perfil, pero que están empezando a mirarse. Yo le llamo a eso la otra mirada, o la nueva mirada. No sé si he respondido a lo que me preguntaba usted. Perfectamente, aunque supongo que podrá seguir ilustrándonos con otros muchos aspectos que han quedado pendientes. Bien, vamos a comenzar propiamente el coloquio, el diálogo. Sí, señor Trías. Hay un tema que me gustaría aclarar cuando se habla de fundamentalismos. Hombre, yo creo que no es equiparable el fundamentalismo cristiano, que es absolutamente minoritario, o el fundamentalismo judío, entendiendo por fundamentalismo judío algunos de los partidos ortodoxos con representación en la Knesset, o un representante que incluso estaba en la cárcel con cadena perpetua porque era agente de los propios servicios palestinos, porque él no podía concebir que existiese un Estado de Israel, un rabino, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, creo que murió hace un año, o el fundamentalismo islámico. Es decir, el fundamentalismo islámico es un fundamentalismo soportado por varios estados y en una lucha armada, que desestabiliza o puede llegar a desestabilizar la paz mundial. ¿Es equiparable ese fundamentalismo con el fundamentalismo cristiano o el fundamentalismo judío? Yo sinceramente creo que no. Creo que de todas maneras te estás alterando la terminología, porque no es lo mismo el fundamentalismo que el integrismo, que es lo que tú estás hablando. Fundamentalismo, yo he dicho, hay fundamentalismo cristiano, como lo hay musulmán, de las dos corrientes, como lo hay judío, como lo hay hindú, etc. Pero fundamentalismo no es el señor que ataca. Fundamentalismo es, por ejemplo, pues el rey Hassan II era un fundamentalista, y hasta cierto punto toda la burguesía marroquí es fundamentalista. Fundamentalismo. ¿Y cuáles son los fundamentalistas cristianos? Los fundamentalistas cristianos, pues es el Vaticano, por ejemplo. Hombre, decir, entonces a partir de ahí no podemos estar de acuerdo. No, evidentemente, claro. Es decir, bueno, bien, dejadme terminar. Sí. Entonces, es decir, pero y luego hay unos integrismos, ciertamente, que bueno, pues ponen bombas del lado musulmán, como también las ponen del lado hindú hacia los musulmanes, o los musulmanes hacia los hindúes, por ejemplo, ¿verdad? Hay el IRA,
que afortunadamente parece que ha rendido las armas en este Yo creo momento. yo creo que eres tú el que estás confundiendo. No, perdona, una cosa, yo creo que eres tú el que estás confundiendo los términos. Fundamentalismo, si entiendes por fundamentalista... Señores, perdón. Me van a permitir que intervenga. Vamos a escucharnos todos. Solo pido que cuando quiera intervenir me lo hagan notar y que respetemos el discurso del compañero. ¿Ha terminado, Rodolfo? Pues no he terminado y además insisto en ello. Es decir, insisto en ello porque no soy yo solamente el que habla de esto y de esta manera, ¿no? El fundamentalismo es el conservadurismo, en cierta medida, ¿verdad?, dentro de sus propias convicciones y demás, ¿sí? Entonces, sí hay un fundamentalismo religioso en todas las religiones, absolutamente, y lo hay evidentemente en el Islam. Pero integrismo es ya la parte combativa, etcétera, por entendernos de alguna manera, ¿no? Hay muchos matices. Y en ello, pues, hay dentro del catolicismo, como lo hay dentro del Islam o dentro del judaísmo, ¿verdad? Ahí estoy de acuerdo. Lo único que quizá entonces tendríamos que explicar, es que primero, qué es fundamentalismo, qué es integrismo, qué es conservadurismo, y ya puestos a explicar, expliquemos qué es progresismo. Entonces, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, porque a lo mejor el fundamentalismo, tal como tú lo estás explicando, no es la fuente del integrismo, sino que son dos hechos plenamente separados. Posible. Si el fundamentalismo cristiano produce un integrismo combativo, yo no lo veo. El fundamentalismo islámico produce un integrismo combativo, armado y esto, pues parece que sí. Entonces ahí ya hay una fisura, una separación pues muy grande. No es lo mismo, no sería lo mismo entonces el fundamentalismo cristiano en el sentido que tú lo has explicado del fundamentalismo islámico, puesto que no producen esos mismos efectos. Bueno, seguramente, ¿no? efectivamente, fundamentalismo e integrismo se puede dividir en dos cosas diferentes. Ciertamente que el integrismo sale más del fundamentalismo, pero a lo mejor no. Es decir, eso habría que analizarlo muchísimo. Y en el caso de los suicidas que ponen las bombas, tanto en España como en Inglaterra, etcétera, es muy posible que efectivamente sean diferentes, puesto que incluso hay terceros elementos que ahora no voy a prolongar mi discurso. No, es que pensando del progresismo sale directamente ya la revolución aniquiladora, como fue la revolución rusa del 17. Sí, pero también sale el estado en el que estamos en este momento, ¿verdad?, y la democracia. Entonces, señores, me van a permitir que conceda la palabra a otros contertulios. Profesor Serrano. Yo no voy a abundar y voy a recoger lo que se ha dicho sobre la necesidad de definir el concepto de fundamentalismo. Yo creo que a la hora de entender el hecho religioso, sobre todo el hecho religioso cristiano, y si se me permite el hecho religioso católico, hay un proceso ahora muy peligroso del que la Iglesia es la primera institución que lo denuncia, que es el de la ideologización de la fe, o la ideologización de la experiencia religiosa y de la ideologización de la convivencia o de la propuesta religiosa. Evidentemente, si hay una vivencia religiosa que fundamentalmente es un acontecimiento, que es un encuentro que respeta la naturaleza del hombre, que ha cristalizado históricamente en la aceptación de la revelación, en una estructura, en una institución. Ahora también vivimos, no debemos olvidar, en un mundo en el que los ismos son conceptos etéreos alejados, y esto forma parte de un proceso de la individualización. El hombre es individual frente a las instituciones, a los ismos, a los grandes conceptos que pretenden construir o ocupar toda la vida. Por tanto, a mí lo que me preocupa es la ideologización del hecho religioso. Y entiendo que nada más ajeno al fundamentalismo que el Vaticano, que el Papa, que la jerarquía, en el sentido de jerarquía, cuando utilizamos el sentido de jerarquía y el concepto de jerarquía, utilizamos probablemente una dimensión dialéctica del concepto de jerarquía, por tanto estamos intentando utilizar la jerarquía para unos presupuestos ajenos a la propia naturaleza de lo religioso. Yo lo que sí pediría, y vuelvo a retomar la primera intervención respecto al diálogo con el Islam, como hecho religioso extendido por el mundo, es un diálogo en la comprensión de la naturaleza del hecho religioso y de la vivencia religiosa, del sentimiento religioso y de los procesos racionales o de racionalización de ese hecho religioso y de, por tanto, aceptación de la revelación. Yo lo que pediría es que entremos ahí, y pediría también que veamos en perspectiva histórica
cómo la Iglesia, la teología, a mí me gustaría que también tuviéramos en cuenta cuáles han sido los procesos de la teología dentro del cristianismo y de la teología dentro del catolicismo. Un ejemplo claro, yo creo que es la última lección de Benedicto XVI. Benedicto XVI no hizo una última lección sobre el Islam. Benedicto XVI hizo una última lección sobre las relaciones entre razón y fe, probablemente sobre la razón, sobre Occidente, sobre los fundamentos de Occidente. Es decir, una cita que venía a corroborar un presupuesto en el texto, que es el de en la naturaleza de lo religioso no está la violencia, y la violencia es ajena a la naturaleza del hecho religioso porque la violencia es ajena a la revelación, al menos en la revelación cristiana. Ahora se ha utilizado, quizá teniendo en cuenta aquella frase de la hermenéutica de que todo texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Y por cierto también quiero hacer referencia al papel que Al Jazeera ha jugado en todo este proceso de descontextualización o de pretextualización final de las palabras de Benedicto XVI. Yo lo que pediría es que analizáramos también ese fenómeno de la ideología y de los factores que contribuyen al desarrollo de la ideología en el Islam. A mí me preocupa más en el Islam que en otros hechos religiosos que están en la actualidad. Don José María Torrijos. Sí, están diciendo cosas muy interesantes. En primer lugar, la conferencia del Papa es una pieza maestra, de la cual se ha sacado una frase de contexto y se ha utilizado. Pero la conferencia del Papa es magistral y con el tiempo se verá que lo que dice estaba muy bien dicho. Dicho esto, estoy de acuerdo también con usted en que las palabras como las armas las carga el diablo. Y fundamentalismo no es lo mismo que integrismo. Yo tengo muchos amigos fundamentalistas musulmanes que están en contra de Al-Qaeda y del terrorismo, porque eso no tiene nada que ver con el Corán. Entonces, ¿que ha habido y que hay fundamentalismo católico? Evidentemente sí, y protestante, y ortodoxo, y judío, y musulmán. Lo que ocurre es que el fenómeno fundamentalista en Occidente se manifiesta de otra forma, porque el nivel cultural, el diálogo, la economía, maquillan o modifican las conductas que podríamos llamar fundamentalistas. Es decir, un fundamentalista protestante, que los hay, como los hay católicos, pues no se comporta ni se expresa ni utiliza las vías políticos sociales de la misma manera que en países tercermundistas, donde a lo mejor pues algunos fundamentalistas se radicalizan y acaban en el islamismo. Pero es que este señor ha dicho cosas muy interesantes. Ha dicho que, por ejemplo, terroristas islamistas no eran especialmente religiosos poco antes y de repente han sufrido una conversión como San Pablo. Es que no podemos olvidar, al hablar del terrorismo islamista, las condiciones políticos sociales en que vive cada país y hasta los mismos terroristas. Porque si no caemos en una simplificación muy maniquea. Yo tengo muchísimos amigos muy creyentes, fundamentalistas musulmanes, que detestan y se ponen de los nervios cada vez que se habla del terrorismo, pero es que eso no tiene nada que ver con el Corán. Ya. Pero ¿usted cree, por ejemplo, que se puede hacer la afirmación genérica de que el Vaticano es fundamentalista? No, no se puede hacer, porque en el Vaticano... Depende de decir, Claro. se puede hacer, que duda cabe. Hombre, Naturalmente. ¿se debe hacer o no Pero se no, debe no, hacer? porque en el Vaticano... Se puede, Es evidente, una se cuestión puede de hacer cualquier... opiniones, Sí, es sí, una sí, cuestión... claro. Y es muy decir, yo respetables. He oído a mucha gente y he leído en muchos medios esa misma afirmación que yo acabo de hacer, ¿verdad? Lo Yo que no sí se diría puede es negar. que No, el lo digo para Vaticano no es matizar. fundamentalista, aunque hay un alto porcentaje de personas muy conservadoras con mucho poder dentro del Vaticano. Yo creo que el Pero hay de todo. Yo creo que el concepto de lo conservador referido Claro, al hecho tiene que religioso hay que también matizarlo. Claro. Porque una cosa es estamos hablando del conservadurismo y otra cosa, o de lo conservador, o del contenido de lo conservador, y otra estamos hablando de la tradición. Claro. Es decir, lo que la Iglesia no puede obviar, y no puede obviar porque está en la propia naturaleza de la Iglesia o del hecho religioso histórico cristiano, es la tradición, la paradioma griego, es decir, la transmisión de saberes a lo largo de la historia, que por cierto tiene un proceso muy interesante que podemos analizar de historización, que es también determinante en las relaciones entre tradición e historia para la hora de una propuesta del hecho religioso. Yo creo que hoy, y Benedicto XVI es un exponente claro, el catolicismo está absolutamente distante de todos los fundamentalismos como principio rector de la acción de los Claro. católicos y de los cristianos en el... Vamos a dejar hablar a las señoras, Tal por vez- favor, Espera, que tienen pero que la este palabra. señor- Vamos a empezar por doña Rosa María.
Sí, yo estoy de acuerdo en que tenemos que distinguir los conceptos, pero yo aún distinguiría un poco más. Para mí, fundamentalismo tiene que ver con un criterio dogmático. En cualquier caso, estamos hablando de religión, por lo tanto, una persona muy creyente no tiene por qué ser fundamentalista y no tiene por qué ser dogmática. Puede ser tanto cristiano como musulmán, abierto o incluso heterodoxo en ese aspecto. Pero a mí me parece que, aun siendo muy importante el plantear la diferencia entre Islam y Occidente, por así decir, en términos de diálogo religioso, eso simplemente es una parte. Porque, por otro lado, hay infinidad de personas procedentes de países árabes que no son especialmente religiosas. Entonces, marcándolas simplemente por el hecho religioso, estamos retrotrayendo lo que puede ser el diálogo de culturas y el diálogo de civilizaciones a una marca, por así decirlo, antigua o casi medieval, cuando normalmente en los estados occidentales pues las personas dialogan sin necesidad de, a menos que estemos dentro de una esfera del propio diálogo religioso, que es donde es pertinente, pues dialogan sin saber si es judío, si es ortodoxo, si es protestante o si es católico. Y yo creo que esa parte es importante. Y nos hemos dejado también lo que podemos entender como Islam moderado. Dado que islamismo casi ha pasado a ser identificado como islamista y como algo relacionado con el terrorismo, evidentemente el problema del terrorismo es un problema gravísimo. El problema del integrismo también, el problema del fundamentalismo no es deseable, el problema del dogmatismo tampoco sería deseable. Hay otro margen que es el Islam moderado y hay otro que simplemente personas procedentes de países musulmanes que pueden estar en la inmigración en sus propios países, que están defendiendo una postura laica y no podemos, o sea, estamos haciendo la peor invisibilización hacia todas esas personas, porque entonces creamos un imaginario compacto. Así, ahí está el Islam, que dependiendo de quién lo mire será pues algo atractivo o algo peligrosísimo, y aquí está Occidente, que dependiendo de quién lo enjuicie será pues la salvaguarda de nuestros propios valores o algo también terrible imperialista. Yo creo que tenemos que matizar y dejar, cuando estemos hablando de diálogo religioso, plenamente, pero cuando estamos hablando de diálogo social estamos hablando de otras cosas. Y entonces, en ese aspecto, por ejemplo, cualquier persona que esté defendiendo, por ejemplo, desde un Islam moderado, determinados derechos culturales, pues el terreno de la divergencia es el terreno público, porque no es tanto la problemática el que determinada religión tenga unos preceptos. Eso, cualquier persona que acepte una religión pues es libre de aceptar esos preceptos, y no estamos hablando de esto. El problema, para mi modo de ver, es cuando determinados grupos defienden unos derechos diferenciales, unos derechos culturales, y eso incide en el espacio social compartido. Sí. Y en ese aspecto creo que se tiene todo el derecho de hablar desde una postura no marcada religiosamente. Cada cual tendrá su opción. Es aquello del velo de la ignorancia de Rawls, cada cual indudablemente hablará desde su opción personal, religiosa, agnóstica o de cualquier tipo. Pero creo que hay un espacio público para discutir problemas como, por ejemplo, se reivindica actualmente desde en España mismo y en otros países, desde conversos o comunidades musulmanas, la legalización de la poligamia. Bueno, pues ese es un problema común y general, independientemente de la opción, y que podemos considerar sin que esa consideración lleve ninguna sospecha de ningún afán contrario absolutamente a nada, porque es una cuestión pública que se discute, como la enseñanza religiosa o no, y montones de derechos culturales y diferenciales. Yo creo que ese es el terreno, y ahí es donde podríamos ver matices y posturas muy diversas y romper con ese imaginario de dos grandes bloques que nos está llevando a un enfrentamiento muy peligroso. Profesor Algora.
Bueno, me parece muy interesante todo lo que se está diciendo, empezar con alguna de las cosas que se dijo inicialmente y ir retomando también algo para aportar mi opinión. Se empezó diciendo un poco la comparación entre el fundamentalismo, que todos creo que con los matices de la palabra, pero que existe en cualquier religión. Pero se hizo una comparación entre si era lo mismo el fundamentalismo islamista, si era lo mismo el judaísmo o del cristianismo. Bueno, hay un elemento que me gustaría introducir, porque aunque parezca un poco burdo, creo que no lo es. El fundamentalismo que tanto nos impresiona a nosotros también tiene un efecto mediático. Nosotros estamos muy obsesionados porque hay un fundamentalismo que vemos en las cámaras, en los medios de comunicación, y entonces nos hace pensar, bueno, pues qué es lo que pasa si esa religión es diferente de las demás, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un elemento cuantitativo. Creo que no iba por ahí la pregunta, pero yo sí quiero introducir este dato. No son lo mismo de los 14 a los 40 millones de judíos que se calcula que hay en el mundo, distribuidos por el mundo, a los más de 1.200 musulmanes que hay hoy en día en el mundo, o otros tantos del cristianismo. O sea que, aunque sea un efecto numérico, vamos a decir, como se hace entre comillas, por usar un término incluso periodístico, ¿no? que son el cristianismo y el islam son religiones de masas, ¿sí? El judaísmo también tuvo su extensión en su momento, pero entonces cuantitativamente, numéricamente, proporcionalmente, no tocamos al mismo número. Hay muchas más personas que pueden formar parte de ese integrismo que en otras religiones, ¿no? Entonces, en cuanto a la actuación, no nos olvidemos que ahora nosotros, por las circunstancias del mundo actual que vivimos, estamos viendo y recibiendo mucha información del fundamentalismo o del integrismo, si queremos distinguirlo, islámico, pero también ha habido hechos violentos por parte de otras religiones o en otros momentos históricos, como fue en el pasado en el cristianismo, o también en momentos pues más recientes en el judaísmo también ha habido terroristas judíos menos en número, pero que también han usado la violencia. Entonces, hay que introducir, creo que también hay un matiz, ¿no?, importante. En cuanto al fundamentalismo o integrismo islámico, yo quisiera decir que precisamente, ahondar en lo que se está diciendo, muchas veces lo que nos encontramos y que es lo que nos llama la atención es que esos que se autodefinen ellos como auténticos creyentes, en realidad lo que son auténticos terroristas, y utilizan en su discurso un discurso que pertenece al mundo de la violencia en general, no está limitado al mundo islámico. Utilizan su discurso, el discurso del miedo, el discurso de la amenaza. Ese discurso además induce a la violencia, y todo eso, si nos llega un momento que nos lleva también que les lleva a ellos a utilizar incluso otro concepto que no ha salido aquí, pero está muy utilizado, el concepto de la yihad, mal utilizado, o vamos a decir interpretado de una forma muy determinada hacia unos intereses, y además de una forma muy limitada. Entonces, todo eso llega un momento en que llega a convertirse en una especie de sacralización de la violencia, que en un contexto en el que se está viviendo, donde hay otros factores que creo que son de carácter social, de carácter político, incluso de carácter económico, pues se convierten en un caldo de cultivo perfecto para poder explicar una violencia en una religión determinada, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y eso creo que son otras ideas que también se pueden ir matizando, por no extenderme, y simplemente respecto, por hablar un poco también, en mi opinión, del fundamentalismo cristiano, que ha existido en otros momentos de la historia, puede existir en el panorama actual. Yo lo que hay veces que me da la impresión como cristiana, que hay algunos sectores o personas determinadas de ramas del catolicismo, del cristianismo, que al revés, que me da la impresión que deberían aprender y tener el modelo del concilio y el reconocimiento del diálogo del Papa. Muchas veces el Vaticano es mucho más tolerante en sus expresiones, en sus actitudes hacia otras religiones que algunas ramas concretas de los sectores del catolicismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido,
creo que también convendría separar y no estar hablando del catolicismo incluso como un todo monolítico. Hay diferencias, ¿no? Sí, precisamente yo creo que esa es la gran prueba de que el catolicismo en este momento histórico y generalmente no ha sido fundamentalista. Otra cosa es que los gobiernos tengan una actitud u otra, pero no se confunde la actitud de un gobierno con la actitud de esa religión mayoritaria. La actitud que tenga el gobierno español, sea conservador o sea progresista, es absolutamente diversa, distante y distinta de la actitud que pueda tener la Iglesia española. Ya, sí, pero yo en eso, y voy al tema, y por no acabar la palabra, pero el tema de la reconciliación, y ahí lo dejo, cuando decías tú, creo que también hay que distinguir, o sea, nosotros no podemos homologar las dos religiones, porque sí que es verdad que comparten valores universales, comunes a todas las religiones, ¿no? Pero sí que creo que teológicamente son distintas, tienen muy diferentes, aunque haya cosas comunes, también hay cosas que las distancian mucho, pero es que no se puede comparar la concepción de la religión que existe en el mundo cristiano de la concepción que existe en el mundo islámico como un todo, donde no hay una separación entre lo que es el cuerpo y el alma, entre lo que es lo sensual y lo espiritual, entre la religión está que globaliza. Entonces no podemos nosotros hacer una homologación, se puede tratar de distinguir, entonces no podemos hacer esta comparación. El proceso de helenización del cristianismo incipiente en los primeros siglos del cristianismo ha marcado decisivamente el desarrollo posterior del cristianismo. De la helenización, Atenas o Jerusalén, en la influencia, eso es determinante. Me gustaría, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero me gustaría que las ideas se concretaran. Y cuando te referías antes a grupos del catolicismo, porque esto es fundamental explicarlo, ¿a quiénes te estás refiriendo? Bueno, yo no voy a hacer mención concreta de grupos del catolicismo. Para que después hagamos un análisis cuantitativo y cualitativo, es que, ¿no? Esto es como las marcas. Nos quedan muy pocos minutos, 10 minutos. Intervenciones breves y terminamos. Yo no quiero hacer menciones concretas de grupos, porque además creo que a lo mejor incluso sería caer en la misma trampa, aplicar las posiciones de personas concretas de esos grupos a una generalidad. Pero, o sea, que yo no quiero hacer esas menciones, pero sí que hay tendencias en las que, bueno, pues que se observa que a lo mejor es una reacción humana y social, bueno, que se está produciendo en estos días, pero que sí se puede observar, ¿no? Entonces, esto es un poco como las marcas, uno no da marcas, ¿no? Uno no hace propaganda, ni no propaganda. En el Vaticano también hay. El concepto de modernidad. Yo vamos a quería plantear escucharnos, señores, vamos a escucharnos. Don Rodolfo. Como acaba de decir María Dolores, vamos a decir solamente unas ideas muy breves y muy concretas. Yo voy a decir dos. Una que parece obvia, pero que parece olvidarse continuamente. Musulmanes, cristianos y judíos tienen el mismo Dios. ¿Sí? No hay un Dios que es musulmán, Allah, no hay un Dios que sería Adonai, Yahvé, como sea, judío, y no hay un Dios como se le quiere llamar, porque hay muchas lenguas en las cuales se le llama en el cristianismo, ¿verdad? Es el mismo Dios, es la misma figura, es el mismo concepto religioso, filosófico y esencial. Y entonces, pero eso se olvida continuamente, sobre todo en la prensa, y se olvida también, el Vaticano ciertamente no lo olvida, eso es cierto. El Islam tampoco lo olvida, en absoluto. Y introduciendo una pequeña observación que espero que no dé lugar a comentarios, pero es simplemente una observación, por ejemplo, de las caricaturas de Mahoma, o la frase del discurso del Papa, ¿verdad? No han tenido una reacción similar en el Islam. ¿Por qué? ¿Y por qué no han salido caricaturas de Jesús o de la Virgen, por ejemplo? Pues porque el Islam cree firmemente en Jesús y en la Virgen. Y por lo tanto es para ellos exactamente lo mismo. No pueden atacar a los musulmanes en la misma medida en que la prensa, digamos, de países cristianos ataca a los musulmanes. No pueden. Segunda cosa que creo que es fundamental, y en esto enlazo con los trabajos de María Dolores y con muchos congresos a los cuales he asistido en los años 90 fundamentalmente, ¿verdad? En todas partes, tanto en todas partes de Europa y en España misma, congresos, pequeñas reuniones, etcétera, sobre la creación de un enemigo.
la creación de un enemigo, yo lo digo de una manera muy cruda, ¿verdad? Pero es eso. Es decir, en el momento en que el muro de Berlín cae y el comunismo cae, efectivamente por sus propias contradicciones internas, va a caer la OTAN y se resiste, y esto no es un pensamiento mío, esto lo he oído continuamente en estos congresos y demás, y entonces conviene que haya un enemigo. Se pensó en África, absurda, claro, porque África no tiene absolutamente nada que atacar, ni hay una sola potencia como no sea Sudáfrica. Se pensó en China, China tiene su mecanismo interno muy lento, y finalmente se pensó en una ideología que ya existía, que era el Islam. Y entonces esa ideología, que hasta entonces no había sido ni combativa, ni había integristas prácticamente, bueno, lo sabía, pero por razones puramente internas de creación de un califato que querían hacer los saudíes en su momento, etcétera, pues pasó a ser ese enemigo, ¿verdad? Ese choque de civilizaciones, etcétera, en el que estamos en este momento, en el que estamos metidos hasta el cuello, y en el que continuamente hay una serie de provocaciones por parte de algún país llamado occidental, de los llamados occidentales, como es el caso de la actual administración norteamericana. Norteamérica es un país magnífico, espléndido, pero su actual administración pues deja bastante que desear. Entonces, meterse en unas guerras que no sirven para nada, excepto para que surjan generaciones enteras de gente que odia. Los terroristas que han hecho las bombas de Londres o de Madrid no es gente que viene de alguna cabila por ahí, ni muchísimo menos. Es gente que ha nacido en Londres o en Inglaterra, que se ha educado a la occidental, y los de Madrid lo mismo. Es gente que son de segunda generación normalmente, o de generación muy próxima porque eran tangerinos. Entonces es gente totalmente occidentalizada, que en un momento determinado reaccionan contra los ataques que están sufriendo y han sufrido los países musulmanes en general y los árabes en particular. Nada más. ¿Cómo se llama? Bueno, yo quería decir, abundando en una idea que ha dicho alguien, que siempre digo que las religiones son gramáticas para hablar con el mismo Dios común de todos los seres humanos. Y unos usan la gramática islámica, otros la gramática cristiana y otros la que sea. Estamos hablando del mismo Dios y concretamente, muy de acuerdo con lo que decía él, en el Islam hay un enorme respeto a la figura de Jesús y de María, que consideran intocables y que se escandalizan de la falta de respeto con que tratamos nosotros mismos a Jesús. Ellos se quedan bizcos porque dicen, pero bueno, si es que vosotros os burláis de vuestra propia religión, pero ¿cómo hacéis eso con la Virgen María y con Jesús, que son sagrados? Sí. Profesor Serrano. Yo admiro un proceso de coherencia en la práctica, en la concepción de la religión y en la práctica de la religión. También quería plantear, porque estamos hablando del hecho religioso en las sociedades occidentales en Europa, el reciente libro de Nicolas Sarkozy sobre la religión, la esperanza en Francia, él planteaba una cuestión, el papel de las religiones en esta Europa occidental, que tiene un proceso de relación complejo con el hecho religioso, la relación incluso con la política y la sociedad, que él traducía en la pregunta que yo puedo plantear ahora, quizá para finalizar, si un Islam francés o una Francia islamizada. Si esa es la dialéctica del término final hacia el que caminamos, al que tenemos que dar respuesta, o es otra la cuestión. Ni lo uno ni lo otro. Es decir, con todo mi respeto relativo al señor Sarkozy, que precisamente no es un ejemplo de muchas cosas, pues no políticamente, sino en su actuación última, sobre todo con la banlieue, pues realmente no es ni lo uno ni lo otro. Es decir, el Islam es Islam en general. No hay un Islam español en concreto, no hay un Islam italiano, no hay un Islam francés, ¿verdad? Ni hay una España islamizada ni una Francia islamizada. Hay unos señores que son franceses y musulmanes y ya está, que tienen sus costumbres, su manera de integrarse en el mundo francés en general y en el ideal de la República. Hay otros señores que en España que está ocurriendo lo mismo, y hay otros señores en Inglaterra que está ocurriendo lo mismo, y hay muchos además. De manera que no hay los islames nacionales, ni los cristianismos nacionales tampoco. No podemos hablar del catolicismo alemán particular, ¿verdad? Como una cosa así
aislada, ni podemos hablar del catolicismo italiano, ¿verdad? Sí, Pues del no- nacionalismo, sí. Perdón, nos queda muy poco tiempo. Tenemos 3 palabras pedidas. En primer lugar, el señor Trías. Que hoy, 2006, comparar las consecuencias políticas del hecho religioso de los países occidentales a las consecuencias políticas del hecho religioso de los países de religión islámica, o del Islam, es totalmente distinto. Buscar también enemigos, invenciones, teorías conspiratorias en un país donde ha sufrido el ataque más brutal, comparable al ataque de Pearl Harbor, y mezclar si la administración esta o la anterior, yo creo que hay una unanimidad completa en Estados Unidos de quién es el enemigo y cómo hay que combatirlo. Otra cosa es que se equivoquen en los medios. Profesor Algora. No, yo solamente compartiendo todo esto quiero también introducir una idea que ya no nos va a dar tiempo a hablar, pero por lo menos que quede ahí, que creo que estamos haciendo una excesiva también dicotomía entre lo que es el cristianismo y lo que es el islam, que como religiones sí que son diferentes, como culturas incluso, pero también conviene recordar que, bueno, que dentro de la propia cultura islámica y del mundo islámico, pues también hay cristianos que viven allí, que no son minorías, que tienen, que practican su religión y que por otra parte comparten las dificultades propias que comparte cualquier minoría de esos países, pero no por el hecho religioso, sino por el hecho de ser un grupo social en una situación de debilidad y demás. Entonces, no hacer una separación tan clara, porque los cristianos siempre han vivido con los musulmanes, a pesar de que hay mucha incidencia en que haya lugares concretos donde hay unas corrientes fundamentalistas muy fuertes, pero en el norte de África o en el Próximo Oriente hay ejemplos además de árabes cristianos, que no es una cosa solo tan separada, ¿no? Entonces, Doña Rosa María, tiene usted la responsabilidad de cerrar el coloquio. Ha habido muchos temas que se han quedado en el tintero. Usted apuntó al comienzo el tema del feminismo islámico, no hemos podido tocarlo, queda para un próximo programa. Se habló también de los conversos, tampoco hemos podido entrar en profundidad. Insisto, tiene un par de minutos para cerrar el coloquio. Bueno, yo no sé si Yahvé y Alá son el mismo Dios. Lo que no me cabe la menor duda es que los desarrollos ortodoxos llevan a diversas prácticas a veces diferentes y que sería deseable que se encontraran. Pero a mí lo que me parece importante, aparte de ese diálogo entre las religiones, es que se abra un diálogo general sobre los valores democráticos universales compartibles, aceptables por todos, y que ese sea el marco. Me parece muy peligroso también que frente a cualquier situación, y además me parece una muestra de paternalismo, Occidente frente a cualquier cosa piense que ha hecho mal y que es el culpable. Yo creo que nuestro poder o el poder de ese Occidente imaginario creado no es tan grande. No cabe solo la culpabilización, sino cabe asumir una reciprocidad, un diálogo y establecer esos valores que cada cual fundamentará en una religión o una postura ética, pero que deben ser lo negociable, y allí donde nos vamos a entender todos, en la reciprocidad y en la democracia y en la libertad. Pues efectivamente nos hemos entendido todos, hemos aprendido bastantes cuestiones gracias a nuestros 6 invitados, pero el tiempo, señoras y señores, queridos amigos, es un fuerte condicionante que hace que tengamos que finalizar aquí hoy. Muchas gracias a todos por su presencia y a ustedes recordarles que si quieren aportarnos ideas, sugerencias, temas para el debate, pueden hacerlo escribiéndonos a nuestra dirección de correo postal o bien enviándonos un correo electrónico. Se lo vamos a agradecer. Hoy nos han acompañado los siguientes invitados: don Francisco Serrano Oceja, doña María Dolores Algora, doña Rosa María Rodríguez Magda, don Jorge Trías, don Rodolfo Gil Benumella Grimao y don José María Torrijos Carrillo. Gracias y hasta siempre.